Vamos a hablar del Consenso Colombiano sobre Enfermedades de Fabry. Hace más de 10 años, cuando van pasando los años uno ya habla de 10 años para atrás, pero importante es que más o menos hace más de 10 años se hizo el primer diagnóstico de un paciente con enfermedad Fabry. Eso se hizo en el Hospital La Victoria, le hizo el doctor Faisal, un dermatólogo. Los dermatólogos son expertos en hacer diagnósticos de patologías raras. Y llegó a genética, y porque le han visto era angioqueratomas. Ya genética empezó el estudio, se confirmó el diagnóstico y en ese momento ya estaba empezando la disponibilidad de tratamientos. Pero de esa época para acá no había guías para niños. De hecho, el primer paciente en Colombia que se iniciaron las terapias de reemplazo enzimático fue a nivel pediátrico. Ya después llegaron las familias con los pacientes adultos cuando se conocían la historia natural de la enfermedad. Entonces ha sido un trabajo de mucho tiempo y gracias pues a la Sociedad de Nefrología Pediátrica se ha logrado hacer estas guías para el seguimiento, tratamiento y el diagnóstico temprano que se tiene que hacer en la enfermedad de Fabry. Todos los autores de este consenso que duramos mucho tiempo haciéndonos, reuniéndonos para lograr tener estas guías y próximamente su publicación. Haciendo unas generalidades de la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito lisosomal, lo clásico. Es una enfermedad ligada a X, recesiva ligada a X, pero en general hay mujeres también afectadas. No es dominante ligada a X, sigue siendo recesiva ligada a X, pero pues algunas diferencias en la expresión de un X o otro X que da ese fenotipo en las mujeres. Otra característica de la enfermedad es una enfermedad que es progresiva, lentamente progresiva o rápidamente progresiva, y es asociada pues a la deficiencia de la GALA, de la alfa-galactosidasa. Esta enzima lo que va a hacer es que vamos a tener un acúmulo de glicoesfingolípidos. Entonces esta patología es una glicoesfingolipidosis y está asociada al GL3 que se va a acumular en diferentes tejidos. No va a dar lo clásico de otras enfermedades lisosomales que son las enfermedades como la mucopolisacaridosis que ustedes de pronto han visto, que dan displasia esquelética, etcétera, sino es una enfermedad en donde los fenotipos en general son normales. Y otra característica muy importante de la enfermedad es que en la medida que va acumulándose el GL3, lo que vamos a ver es sintomatología desde que el niño viene inútero se puede ir acumulando el GL3. Entonces, esto es parte del resumen en donde lo que vamos a encontrar es que durante los primeros tiempos, antes de que se conociera la enfermedad, digamos, porque tiene un tratamiento, los diagnósticos podían pasar 20 años para hacer diagnósticos de enfermedad de Fabry. Ahora, la idea precisamente del consenso es que el diagnóstico de enfermedad de Fabry se tiene que hacer al nivel de pediatría, en nefrología pediátrica, ahí es donde se debe hacer el tratamiento, porque precisamente es un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano que nos va a evitar las complicaciones. ¿Y qué complicaciones? Es que el problema del Fabry es que los primeros 10 años la sintomatología en específica, que es lo que ustedes se van a ver enfrentados, posteriormente van a encontrar en la medida que se va acumulando el GL3, el compromiso ya de varios sistemas que ya los vamos a revisar y finalmente una falla orgánica, que finalmente ¿cuáles son los órganos blancos? Vamos a encontrar el riñón, vamos a encontrar el corazón, vamos a encontrar el sistema nervioso central. Esos son los hallazgos más importantes. Y si vemos acá, todo es una enfermedad multisistémica específica, en donde tenemos el compromiso renal, vamos a tener los compromisos a nivel cardíaco y los compromisos a nivel del sistema nervioso central. Entonces acá hacemos las cardiomiopatías hipertróficas, que es lo más importante. A nivel renal vamos a tener un daño renal que va a llegar a una falla renal crónica en este grupo de pacientes, y en la otra parte es a nivel del sistema nervioso central, que muchos pacientes van a hacer AITs o van a hacer accidentes trombóticos en el paciente adulto. En general no lo ve uno tanto en el niño. Entonces veamos las justificaciones del consenso. El consenso en general, lo que ya está, el Fabry, la enfermedad de Fabry es una de las 2.198 enfermedades huérfanas que están descritas en el documento del Ministerio de Salud. Hasta entre el 2016 y 2021 han sido notificados 208 casos. ¿Por qué están notificados? Porque pues los que están en tratamiento, si no tienen notificación no tienen tratamiento, pero seguramente hay muchos pacientes que están por ahí rodando, que no tienen un diagnóstico todavía de enfermedad de Fabry.
Y tenemos la otra parte muy importante, es que hay unas guías específicas prácticas para el manejo del niño en la población pediátrica para la enfermedad de Fabry. ¿Cuál fue el objetivo del consenso? Pues generar las recomendaciones basadas en la evidencia con respecto al seguimiento, diagnóstico y tratamiento de los niños con enfermedad de Fabry. La población fue los pacientes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de Fabry. Aspectos clínicos es la recomendación de saber del diagnóstico, tratamiento y seguimiento, porque finalmente, ¿a quién va también estas guías? No solo a especialistas como ustedes, sino también al resto de población que están viendo este grupo de pacientes con síntomas inespecíficos. Entonces, médicos generales, pediatras y otras especialidades que tienen que manejar. En general, dirán, bueno, yo sé que hemos trabajado muchos con genética y nefrología pediátrica, pero pues no es lo frecuente que en los congresos siempre esté genética, ¿sí? No es tan frecuente, ¿sí? Y pues gracias a la invitación y al trabajo que se han hecho con la asociación, pues finalmente lo que se quiere con este grupo de pacientes es que sean manejos multidisciplinarios y que haya médicos tratantes. Médicos tratantes no es que el Fabry lo maneja el nefrólogo pediatra, no, lo pueden ver el resto de especialidades. El cardiólogo pediatra puede ver, es el médico tratante de un paciente, el genetista, el pediatra puede ser el médico tratante. Finalmente lo que se quiere con las guías es que con los trabajos multidisciplinarios pues podamos trabajar juntos en la evaluación de ese paciente. Tenemos entonces, se hizo dentro del consenso, se hizo en las primeras preguntas, se reunieron los expertos y cuáles eran las preguntas asociadas al consenso. Parte de tamización, sospecha, antecedentes familiares, cuál es la presentación clínica de la enfermedad de Fabry en el paciente pediátrico, cuáles son las características fundamentales del dolor neuropático en pacientes con Fabry, cómo se hace el diagnóstico, ya sea enzimático o el diagnóstico molecular en la población pediátrica y indicaciones, por ejemplo, en la tamización familiar en esta población. ¿Cómo evaluamos los órganos blancos en la población pediátrica y si hay indicación de biopsia en la población pediátrica? El tratamiento. En el tratamiento es cuáles son los medicamentos en este momento que tenemos disponibles en Colombia, en qué momento iniciar los tratamientos, ya sea con terapias de reemplazo enzimático con chaperonas, cuáles son las indicaciones de tratamientos coadyuvantes, porque en general pues para estas enfermedades no solamente es el tratamiento específico por la deficiencia enzimática, y la otra es si los biomarcadores son importantes para el diagnóstico o el seguimiento de la enfermedad. Para la estrategia de búsqueda, estas fueron las bases de datos que se utilizaron, fue con la doctora Chacón, la doctora Kelly Chacón. Estas fueron las estrategias para buscar las publicaciones para hacer el consenso. Estrategias de búsqueda en general fueron guías de práctica clínica basadas en evidencia, revisiones sistemáticas, población pediátrica, los aspectos clínicos, diagnóstico y tratamiento, publicaciones que se hicieron entre el 2010 y 2020 y en idioma inglés y español. Este es el diagrama de flujo de Prisma, en donde cuántas referencias cumplían esos criterios, 787, pero finalmente quedaron 23 publicaciones. Dentro de esas están las guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas de la literatura, los ensayos clínicos para las patologías y los medicamentos que se están utilizando para el tratamiento, estudios de casos y controles, los consensos, específicamente la legislación que hay en Colombia y las revisiones en general. Veamos el consenso de expertos. Lo que hizo el consenso de expertos fue dividirse las publicaciones, hacer la revisión de las publicaciones, escoger las publicaciones que cumplían los requisitos que acabo de nombrarles y las recomendaciones cómo se daban, si el consenso era si alcanzaba la votación de al menos el 80%, si no se alcanzaba el umbral, se hacían las reuniones virtuales para definir los puntos de diferencia que tendrían los expertos. Entonces veamos las presentaciones de la enfermedad. ¿Cuál es la presentación clínica de la enfermedad de Fabry en el paciente pediátrico? Y finalmente, pues ustedes tienen el problema del diagnóstico para Fabry, porque lo que es el fenotipo no les ayuda y es sintomatología que no es muy específica. Y eso es una realidad. Entonces lo que vamos a ver es que, ¿cuáles son las más frecuentes? El dolor neuropático con acroparestesias. La otra son pacientes que hacen hipohidrosis o anhidrosis, los angioqueratomas,
que no siempre son evidentes, ¿no? Eso no los ve uno a simple vista y sobre todo en niños son a veces muy pocos. A nivel umbilical ustedes van a encontrar angiokeratomas que lo van a dar como petequias, por ejemplo. Otra característica es episodios febriles sin causa aparente y descartado toda la parte infecciosa, la intolerancia al calor, al frío, al ejercicio, es otra característica, diarreas frecuentes y distensión abdominal después de que el paciente come. Y ya otros hallazgos de los cólicos, náuseas, vómitos y constipación. Es decir, que ustedes se dan cuenta acá, y si uno se pone a revisar los casos de pacientes, por ejemplo, el que recibió su primer tratamiento eran pacientes, el paciente refirió que era que se cansaba mucho en el colegio y que le daban dolores, pero pues siempre lo revisaban era porque tenía dolores de crecimiento. Entonces se cuenta que es muy inespecífico, pero cuando uno va a revisar a ese niño, porque a mí me mandaron fue al tío, uno encuentra si angiokeratomas y ya los aspectos, ya preguntando específicamente dentro de este interrogatorio, pueden llegar a una sospecha clínica. Otros hallazgos que se pueden presentar en los pacientes que no son tan frecuentes, como son los tinitos, hipoacusia, trastornos de la conducción cardíaca que se pueden ver como hallazgos clínicos, hallazgos en el electro tempranos, ¿sí? Para enfermedad. Y otros hallazgos que son ocasionales, no todos lo hacen, sino también depende de la historia familiar. Porque Fabry tiene un problema, acá adelantándoles, es que Fabry ahora tiene 4 fenotipos. 4 fenotipos, ¿a qué se refiere? A que tiene hombres Fabry clásico, hombres Fabry no clásicos, mujeres Fabry clásicas y mujeres Fabry no clásicas. Entonces se van a enfrentar a 4 fenotipos. Sin embargo, en la edad pediátrica, normalmente lo que esperaría encontrar son los Fabry clásicos por la sintomatología que hacen. Entonces, hallazgos a nivel renal, que es lo que van a encontrar ustedes, microalbuminuria, proteinuria, ¿sí? Hiperfiltración, puede haber cardiomiopatía hipertrófica, sin embargo, no es lo frecuente encontrarlo, porque cuando uno tiene una cardiomiopatía hipertrófica, está pensando en las formas hereditarias de cardiomiopatías. Pero son hallazgos que les hacen pensar. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de enfermedad de Fabry? En general, lo que se hace normalmente es la recomendación, es secuenciación del gen GLA, más el estudio de lesión duplicación. Aquí lo que se hace es que ustedes secuencian para ver mutaciones puntuales o pequeñas de lesiones duplicaciones, pero como también en Fabry puede haber de lesiones grandes o duplicaciones, tienen que pedir el estudio para los dos, eso se llama MLPA. Esto es para hombres, pero para mujeres siempre, para uno definir si una mujer tiene enfermedad de Fabry, tienen que secuenciar y hacer del estudio de lesión duplicación. La otra se recomienda determinación enzimática en leucocitos. A veces se hace la prueba inicialmente como tamizaje, pero para la confirmatoria específicamente sí es el leucocitos para mirar la actividad enzimática. ¿Qué otro se sugiere? Y esto fue más de expertos, más una recomendación de expertos, es que si ustedes encuentran el diagnóstico molecular es positivo y es confirmatorio, más el estudio enzimático, la idea es que sí se tiene que hacer lo que es la ampliación al estudio familiar. Pues con el permiso previo de la familia, porque la idea es que muchos pacientes son asintomáticos o tienen sintomatología en específica y se les van a pasar. Se recomienda entonces verificar la variante de Gala, si es una variante patogénica o probablemente patogénica, independiente de la presentación de manifestaciones clínicas. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener en la familia un paciente diagnosticado con Fabry, le hago el estudio molecular al resto de la familia y puedo tener individuos que salieron positivos para la mutación, pero que pueden ser asintomáticos. Por eso la idea de la recomendación es expandirlo. ¿Cuáles son las indicaciones del tamizaje familiar? Pues específicamente es ampliar el estudio. ¿Para qué? Para valorar riesgos y compromiso de la enfermedad y tratamientos tempranos. Y las otras características es lo que es la asesoría genética. Todo hombre con enfermedad de Fabry y tiene puras hijas, todas sus hijas van a tener la variante. Solo el 20% de las mujeres son asintomáticas, el otro 80% van a tener enfermedad de Fabry, lo más probable. Entonces, por eso es tan importante. Y de los hombres y de las mujeres afectadas de la enfermedad o asintomáticas, pues van a tener el 50% de hombres afectados, 50% de mujeres heterocigotas, que pueden ser sintomáticas o no sintomáticas. Es decir, cuando se hizo el estudio para enfermedad de Fabry por familias, de un paciente pueden salir 8 o 9 casos. Bueno, en las familias antiguas que eran grandes, pero igual acá en Colombia tenemos familias, en Colombia tenemos familias grandes. Ok,
Bueno, la otra parte es muy importante de las recomendaciones, es después de que tenemos el paciente, el diagnóstico, etcétera, cómo evaluamos los órganos blancos. Ya dijimos que los órganos blancos en general son los tres: renal, sistema nervioso central, ¿sí?, y cardíaco. Te recomienda la evaluación de órganos blancos en el momento del diagnóstico, realización de electrocardiograma, ecocardiograma, para mirar si tienes algún hallazgo de los exámenes que le estamos haciendo, y el seguimiento, pues hacer un electro y un ecocardiograma cada 2 años, o también dependiendo de la sintomatología, en donde ya implica que tendríamos que hacer un holter. ¿Cómo evaluamos los órganos? Realización de ecografía renal, citoquímica, albuminuria, microalbuminuria, creatinina sérica al momento del diagnóstico, y el tratamiento, el manejo y solicitud de nodos paraclínicos renales cada semestre para mirar cómo va la evolución de la proteinuria y qué tan afectado está la función renal en este grupo de pacientes, porque la hace relativamente muy rápido. Algunas familias tienen enfermedad renal muy rápido, uno esperaría que fuera más tardía, pero no, hay formas severas de la enfermedad dependiendo de la mutación que tienen. ¿Cómo evaluar los órganos, Diana? En este caso, si hay disponibilidad, ya miramos que una de las sintomatologías muy clásicas que nos hace pensar un Fabry es el dolor neuropático, y son las acroparestesias, que son dolores que son intensos y el paciente bajo ¿qué modalidades se puede presentar? Frío, calor, ejercicio. Me he dicho, en cualquier lado va a estar con dolor. Entonces, lo ideal es que hagamos la disponibilidad de QST. QST está disponible en Bogotá, no sé qué en otras ciudades está, para mirar, se usa neuropatía de fibras pequeñas. La electromiografía no les sirve, ustedes no van a ver nada, y fue una de las recomendaciones. Yo les traje algunas de las de acá para no hacerlo tan largo, doctores, cuando se haga la publicación, invitados a seguir el consenso. Y lo que son las escalas del dolor y calidad de vida, porque con escalas de dolor y calidad de vida, y lo miraremos después, es también las indicaciones de tratamiento. Tiene que ser yo tener un órgano afectado para decir, no, le voy a dar tratamiento, sino también es mis escalas. ¿Qué tratamientos disponibles hay en este momento? Tenemos 2 terapias de reemplazo enzimático, ustedes la conocen, la agalsidasa alfa y la beta, y una nueva molécula relativamente reciente, que son las moléculas de las chaperonas, que es el miglulistat, que son tratamientos que están disponibles en este momento y que tienen su registro INVIMA. En general, el último, que es la chaperona, se da en poblaciones mayores de 16 años, y una característica para dar chaperonas que es muy importante, y es que ustedes tienen que tener que la mutación que se describe en ese paciente tiene que ser susceptible al tratamiento. Toca tener cuidado con los listados de las variantes que están ahí susceptibles de tratamiento, porque hay unas variantes que son pseudo variantes, ¿no? Entonces no es que tenga la mutación, o qué tanta actividad tenga esa variante. Hay unas variantes ahí que tienen actividades casi con un porcentaje que en teoría no le dará una enfermedad. Entonces, digamos que sí toca mirar muy bien esa evaluación. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Y es cuando en pacientes debemos manejar el paciente con enfermedad de Fabry. Una característica INVIMA para lo que es el registro aparece 8 años. 7, 8 años para iniciar tratamiento está autorizado. Pero pues yo pienso que con el tiempo esperemos que eso vaya cambiando, porque yo les acabo de decir que Fabry empieza a depositar TGL3 desde que está en útero el niño. Entonces, probablemente esperemos que en el futuro sí lo podamos cambiar. Entonces, se recomienda el inicio del tratamiento específico para enfermedad de Fabry en población pediátrica lo más temprano posible. ¿Para qué? Para evitar progresión de la enfermedad y compromiso de órgano blanco. Yo estoy acumulando GL3 todo el tiempo a nivel renal y de todos los órganos blancos. Llega un momento en que el órgano ya hay falla multisistémica, así que ya encima no me hace nada, no me sirve para nada. Pues eventualmente para otros órganos que no están tan afectados. Inicio de tratamiento independiente de si es sintomático, independiente de edad y sexo. Y eso es bien importante porque como es una enfermedad ligada X, teóricamente los hombres son los afectados, no las mujeres. Esto es otra recomendación bien importante, es dolor abdominal recurrente y diarrea. Se sugiere el inicio basado en lo que dice su médico tratante y las escalas de vida. Y de hecho, hablábamos con el doctor Politeo, un neurólogo con enfermedad de Fabry, es que yo de tener diarrea todo el tiempo, cada vez que yo coma, tengo sintomatología, tengo distensión, tengo diarrea, y de hecho lo veo. Entonces un niño de 10, 12 años que va a salir con sus amigos a algo con tener diarrea y tener cólico o tener distensión,
Por Dios, estamos hablando de calidad de vida, por eso las escalas son tan importantes. La otra recomendación, iniciar terapia de reemplazo enzimático en algunos pacientes que tengan albuminuria, reducción de la tasa de filtración glomerular, proteinuria, compromiso de órgano en biopsia renal, difusión tubular o hipertensión. Entonces, acá se coloca con albuminuria, reducción de tasa. Esto lo tenemos, aunque sea un solo órgano blanco en ese momento que ustedes están evaluando. Sin embargo, acabamos de mirar dentro de las recomendaciones que cuando ustedes tienen el paciente con enfermedad de Fabry, tienen que mirar todos los órganos blancos para mirar si es solo el riñón el que está afectado. Cuando hay manifestaciones cardíacas en el paciente pediátrico, la cardiomiopatía hipertrófica, alteraciones del ritmo o la disfunción valvular, también cuando el paciente ha tenido ACVs isquémicos o AITs, sordera súbita o neuropatía óptica lo pueden presentar, es indicación de tratamiento. Iniciar en el paciente cuando tiene el dolor neuropático que no mejora con sintomatología, con medicamentos normales en el tratamiento del dolor neuropático. Si yo no soy capaz de manejar ese dolor, tengo que empezar tratamiento. La otra cosa muy importante dentro del tratamiento para enfermedad de Fabry es paciente mayor de 16 años o más, con variante patológica, susceptible al tratamiento e indicación de tratamiento, se sugiere considerar el inicio de chaperones. Es una opción, pero con la salvedad que la mutación sea susceptible para el tratamiento con la chaperona. Si no, pues le dan tratamiento convencional con terapia de reemplazo enzimático. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento coadyuvantes? En general es el uso para el dolor. Una buena medicación es la carbamazepina como primera línea de manejo para el dolor neuropático. Sin embargo, dependiendo de la respuesta al tratamiento, está la gabapentina, pregabalina, fenitoína como segunda línea de tratamiento. En las guías están las dosis a que se deben manejar. Y el otro tratamiento que es muy importante, que se tiene que manejar porque sí, con la terapia mejora bastante albuminuria, proteinuria, eventualmente ustedes si necesitan tratamiento coadyuvante, ustedes lo conocen más que yo, que es el tratamiento con EICAS y con ARA para el manejo de la proteinuria o la albuminuria. Conclusiones, lo más importante es que en los niños la presentación típica en la infancia sigue siendo algo medio inespecífico como es el dolor neuropático y los otros hallazgos asociados a neuropatía, en este caso la distensión abdominal, la diarrea, algunas veces. Como digo yo, a veces a uno se le aparece la Virgen y ve síntomas para hacer diagnósticos tempranos y se le aparecen los angioqueratomas y puede hacer diagnósticos en ese caso. Importante dentro de la guía está para qué sirven los biomarcadores, adelantando los biomarcadores también se usan para seguimiento, muchas veces cuando yo tengo duda de la patología, el biomarcador me funciona mucho, que es el liso-GL3, y también para seguimiento de respuesta a la terapia. En general, lo que queremos con el consenso es pues estandarizar la atención del niño con enfermedad de Fabry, que tengamos el seguimiento con su médico tratante, que sea cada 6 meses, que no esperemos 6 años o 6 meses para hacer el seguimiento, que es la norma, y pues hacer los diagnósticos muy oportunos y tempranos, que eso depende que la calidad de vida del paciente y la respuesta al tratamiento sea la más adecuada, que no lleguemos a ver al paciente adulto que estamos todavía viendo, que está muchas veces en las unidades renales ya en diálisis específicamente. Esta es la financiación del consenso y muchas gracias por la invitación, muy amables.